Hola, soy Erika Sánchez. El artículo que elegí para esta presentación es una revisión sistemática de bibliografía referente a las bases neurales de la amnesia disociativa. Este artículo fue publicado en la Revista Argentina de Psiquiatría Vertex en el año 2021. Esta revisión bibliográfica estuvo a cargo de Carolina Cuesta, Florencia Rossini y Daniel Politis. Este artículo tiene como objetivo establecer las bases neurales de la amnesia disociativa, exponiendo las principales áreas cerebrales que se ven afectadas en esta patología. ¿Pero qué es la amnesia disociativa? Es la incapacidad para recuperar información autobiográfica provocada por un evento intenso de estrés o de naturaleza traumática, como abuso sexual, maltrato, violencia, accidentes, catástrofes o sucesos similares, y que no puede atribuirse al daño neurológico cerebral u otras causas orgánicas. A diferencia con la amnesia orgánica, la amnesia disociativa presenta compromiso severo en la memoria episódica con amnesia retrógrada, que es la incapacidad de recuperar recuerdos previos al daño, y en menor medida anterógrafa, que es la incapacidad para almacenar nuevas memorias después de pasado un evento causal. También hay pérdida de identidad, alteración en la memoria semántica, presentación de anomias, la falta de normas. También hay dificultad en habilidades procedimentales y con menor frecuencia compromiso de las habilidades intelectuales. Estas perturbaciones llevan a un deterioro en lo social, ocupacional y otras áreas importantes del funcionamiento de la persona. El APA en el 2013 indicó que este cuadro es de comienzo súbito, es decir, sin previo aviso, y de finalización abrupta, con recuperación completa y escasas recurrencias. La metodología utilizada ha sido la revisión bibliográfica sistemática y evaluativa de tipo cualitativa y de carácter explicativo analítico. Dos revisores llevaron a cabo el proceso de forma independiente. Se incluyeron publicaciones científicas que hayan expuesto en sus resultados las bases neurales de la amnesia disociativa. Se excluyeron aquellos estudios que utilizaron métodos experimentales, tesis de grado y publicaciones no oficiales. Todos los trabajos revisados fueron publicados en revistas indexadas a las bases de datos de Science Direct, PubMed, Psicoinfo y Cielo. Se encontraron en total de 41 artículos, sin embargo fueron excluidos 7 por no cumplir con criterios para este estudio. Por lo tanto, la revisión incluye solo 34 estudios. En las revisiones bibliográficas encontramos 6 estudios donde se observan los siguientes resultados. El primer estudio es la base neural de la amnesia disociativa. En la amnesia disociativa se observa una alteración orgánica en las principales estructuras cerebrales que participan tanto en el procesamiento de la memoria como en el procesamiento de información con contenido emocional. Estas estructuras son la corteza frontal, lóbulos temporales, hipocampo, amígdala, lóbulo temporal medial, lóbulo temporal derecho y lóbulo temporal izquierdo, y el diencéfalo, donde está el tálamo y el hipotálamo. El segundo estudio es la liberación de neuropéptidos y neurotransmisores. La respuesta del cuerpo frente a la situación estresante también lleva a la liberación de algunos neurotransmisores y neuropéptidos asociados a la incapacidad de recordar el evento estresante. Un nivel de estrés mínimo ya es suficiente para provocar una alteración en los niveles de concentración de la dopamina, serotonina, acetilcolina y noradrenalina, que es la hormona que genera respuesta al estrés, y principalmente en las áreas de la corteza prefrontal, amígdala e hipocampo. El estudio del estrés agudo también se producen cambios en los niveles de corticosterona, siendo capaz de modificar las actividades de los neurotransmisores en la corteza prefrontal, amígdala e hipocampo. Es también la acción de la corticosterona el que lleva a la consolidación de la memoria a largo plazo en eventos estresantes. El tercer estudio es hipermetabolismo e hipometabolismo. Se realizaron ahí 3 estudios también. El primero es una resonancia magnética funcional que sostiene que los amnésicos disociativos durante el proceso de información presentan en simultáneo una activación y una inhibición en el funcionamiento de ciertas regiones cerebrales que difieren de las observadas en sujetos sanos. Se ha encontrado
un hipermetabolismo en el precunio izquierdo, región parietal posterior izquierda y derecha, área prefrontal dorsal derecha y área prefrontal lateral inferior y medial izquierda, corteza cingulada derecha, lóbulo temporal medial anterior derecho, donde está incluida la amígdala, la corteza occipital izquierda, putamen derecho y cerebelo derecho, hipocampo izquierdo y corteza frontotemporal izquierda. Sin embargo, otros estudios entran en contradicción con estos, hallando un hipometabolismo en algunas de las áreas vistas en el hipermetabolismo, como es el putamen derecho, cerebelo derecho e hipocampo izquierdo. De igual manera, se observa hipometabolismo en el gyrus temporal medio e inferior superior izquierdo, tálamo derecho, lóbulo parietal inferior bilateral, lóbulo temporal superior izquierdo e inferior y la corteza insular. Múltiples áreas cerebrales involucradas en el procesamiento de la memoria y emoción se ven inhibidas en su función, produciendo un manejo deficitario de la información. El segundo estudio fue con tomografías por emisión de positrones para conocer el nivel de concentración de glucosa en sangre. Ahí se encontró hipometabolismo en el hemisferio derecho de la corteza cerebral, en la unión frontotemporal derecha y en la corteza prefrontal inferolateral derecha. El tercer estudio fue con tomografía computarizada por emisión de fotón único. Evaluaron los niveles de perfusión, que es la relación entre el flujo sanguíneo arterial y el flujo sanguíneo venoso capilar y tisular. De esta evaluación se obtuvieron resultados que muestran un nivel bajo en las regiones frontal y temporal derechas al procesar información de contenido emocional. También se hallaron patrones de cambios secuenciales específicos en el flujo sanguíneo cerebral durante el proceso de recuperación de información en las regiones parietal, angular, central, pericallosal, hipocampal, lóbulo temporal, ganglio basal, tálamo y cerebelo. El cuarto estudio es la hipótesis de desincronización. En la amnesia disociativa ocurre una desincronización que lleva a la interrupción o bloqueo de la red neuronal implicada en la recuperación de la memoria episódica y como consecuencia hay dificultad para alcanzar la información previamente almacenada. A diferencia de sujetos sanos que en la sincronización de la actividad neuronal para recuperar la información almacenada se activan áreas cerebrales específicas como la corteza temporal anterior derecha, la corteza prefrontal y regiones del circuito límbico basolateral, la región anterior ventral, la amígdala y el tálamo medial. Por lo tanto, la amnesia disociativa estaría causada por un déficit en la recuperación de la información mientras se mantiene conservado el almacenamiento de la misma. El quinto estudio es la memoria explícita almacenada como memoria implícita. Algunos autores refieren que las personas con amnesia disociativa almacenan la información episódica como memoria implícita, es decir, recolecta la información episódica de manera inconsciente, en vez de procesarla como memoria explícita, recolectando la información y las experiencias de manera consciente. Se observó a partir de tareas indirectas de memoria que los pacientes almacenaban e incluso utilizaban la información que se les requería, pero fallaban en evocarla de forma explícita. Y el sexto estudio ha sido con potenciales relacionados con eventos. En este tipo de estudios se observa la medida de respuesta cerebral como resultado directo de un evento específico sensorial, cognitivo o motriz. Se colocan 2 electrodos en la parte superior del cráneo humano y se amplifican las señales registradas. De los trabajos que midieron potenciales de acción, los más estudiados fueron el P300 y el N100. El P300 se caracteriza por su alta sensibilidad para detectar alteraciones en el funcionamiento cognitivo, como la atención y la memoria, observándose en pacientes sanos una amplitud en la corteza orbitofrontal, involucrada en la recuperación de información y en el procesamiento de estímulos emocionales. En este estudio se ha observado en los pacientes amnésicos una menor amplitud durante la etapa amnésica. Este descenso de amplitud en el P300 provocaría un déficit en el sistema de memoria de estos sujetos, dificultando la integración de la información, la evocación de recuerdos pasados y la producción de respuestas frente a estímulos con carga emocional. En cuanto al N100, no se hallaron diferencias significativas entre pacientes y sujetos sanos.
Entre las conclusiones de esta intervención están que las alteraciones halladas en este estudio son de tipo funcional y no estructural, donde incluye alteraciones en los pacientes mnésicos y emocional, concentrado en los patrones de procesamiento de los sistemas de memoria y emoción, y también alteraciones funcionales en distintas estructuras del sistema nervioso central, hallándose anormalidades funcionales principalmente en lóbulo temporal, hipocampo, amígdala, corteza prefrontal, corteza cerebral derecha y en la corteza frontotemporal. Las distribuciones neurales observadas dan sustento a la dificultad para recuperar la información episódica almacenada, no encontrándose afectada su capacidad para consolidar la misma. Aún no está claro los límites entre la amnesia orgánica y amnesia disociativa, y tampoco hay indicadores que permitan establecer la diferencia entre ambas amnesias desde las primeras etapas de la enfermedad. Los autores refieren que se puede llegar a establecer como criterio de diagnóstico diferencial la presencia de determinados marcadores biológicos que se conservaron en los estudios funcionales de la resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones y tomografía computarizada por emisión de fotón único. Ellos consideran relevante seguir estudiando las bases biológicas de la amnesia disociativa para el establecimiento de criterios más uniformes y profundizar sobre el perfil neurocognitivo predominante, intentando dar respuesta a la pregunta de si este síndrome corresponde a un déficit de almacenamiento o de recuperación de la información. ¿Por qué elegí este artículo? Bueno, en mis atenciones como psicoterapeuta he recibido casos de pacientes que presentan síntomas de ansiedad y depresión debido a causas estresantes vividos y recordados mediante flashback, siendo diagnosticados con trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, también han recurrido pacientes con síntomas de ansiedad y depresión que aparecen, como ellos dicen, de la nada. Y cuando se les entrevista, hay momentos de su vida que no recuerdan. Pueden ser fragmentos cortos o periodos largos, pero que tienen la sensación de que algo malo vivieron o que en algún momento alguien les preguntó al respecto y no pueden traer al presente ese recuerdo. Y en algunos casos eso los angustia. Mi intención con este artículo era conocer qué diferencia tiene una amnesia disociativa con una patología neurológica que puede darse producto al Alzheimer o alguna causa de la vejez, cuáles son los criterios diagnósticos diferenciales y qué áreas del cerebro se ven afectadas. Durante la lectura del artículo me surgieron algunas interrogantes que podrían formar puntos de investigación. 1. Las personas que tienen olvidos comunes podrán tener mayor predisposición para sufrir o haber sufrido de amnesia disociativa. 2. ¿Cómo influye el apoyo del entorno para que se active o no este mecanismo de defensa? Y 3. ¿Qué tan importante es abordar con terapia psicológica una amnesia disociativa sobre un hecho que no recuerda? ¿O es más beneficioso trabajar su forma de abordaje a las situaciones estresantes del momento? Ya que en algunos casos han llegado a la hipnosis para poder recuperar la memoria y puede ser perturbador para el consultante. Bueno, aquí les dejo la bibliografía del artículo y otros sitios web que se revisaron para esta presentación. Muchas gracias.